lugar de nuevos comienzos. Muy bienvenidos una vez más a esta experiencia de ser y hacer iglesia. Estamos tan emocionados, estamos tan llenos del Señor, porque Él nos permite ser parte de todo lo que Dios está haciendo en tu casa, de lo que Dios está haciendo con tu familia, de lo que Dios está haciendo en medio de las generaciones. Y de verdad que cuando estamos en este tiempo de poder percibir lo que el Padre está haciendo, cada comienzo de una nueva serie nos llena de expectativas. Estamos en este inicio de nuestra serie Edificados, que sin duda Dios va a traer una revelación a tu vida, a tu casa, a tu familia. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de Kairos Iglesia. Gracias damos al Señor porque nos permite llegar a tu casa, llegar, cierto, quizás a tu lugar de trabajo y que seas parte de esta gran familia Kairos. Puedes accesar a nuestra página www.kairosiglesia.cl. Te vas a encontrar con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, y queremos siempre bendecirte con una palabra de Dios. Allí vas a encontrar nuestros mensajes, ahí vas a encontrar nuestros tiempos de adoración, allí vas a encontrar cómo puedes ser parte, cierto, de nuestros proyectos, cómo poder ofrendar, cómo poder entregar un aporte, una primicia, y cómo ser parte, cierto, de que el reino avance aquí en la tierra. Y como Kairos Iglesia, como una iglesia que cree en milagros, como una iglesia que cree en la palabra profética del Señor, esta casa, esta iglesia tiene una declaración. Lo hemos dicho, cuando tenemos una declaración, tenemos una palabra que activa, ¿cierto? Y que abre camino donde no lo hay. Así que tú te vas a preparar en el día de hoy, quizás por primera vez estás conectado y estás allí, quizás en Calama, en Antofagasta, quizás estás en Copiapó, Valle, Coquimbo, La Serena, Curicó, Santiago, quizás Coronel, no sé dónde estés, en el sur de Chile, en el norte de Chile, o tal vez en Perú, Venezuela. Tenemos gente en Colombia que se está conectando con nosotros y queremos decir lo siguiente: fe para ver lo invisible, fe para creer lo increíble, fe para hacer lo imposible, porque para el que cree, porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Si tú lo crees, celebra ahí en tu casa, dale ese aplauso al Señor, ¿cierto? Por su victoria. Claro que sí. Cuando tenemos una palabra de Dios, lo tenemos todo. Por eso yo decía que al iniciar una nueva serie, terminamos, ¿cierto?, poderosamente la serie que el Señor nos habló, ¿cierto?, de ser una generación determinada, ser determinados en el llamado. Y estamos comenzando esta nueva serie, Edificados. Vamos, diga conmigo, edificados. Si una de las cosas que el Señor está haciendo con nosotros es edificarnos. Su palabra dice en el Salmo 127, verso 1, si el Señor no edifica la casa, vamos, léalo conmigo, si el Señor no edifica la casa, dice que en vano edifican o trabajan los edificadores. Este Salmo 127 nos habla que si el Señor no está edificando, si el Señor no está construyendo, si el Señor no está en medio de una obra que ha sido, cierto, para poder ser consagrada a Él, dice que vamos a trabajar en vano. Si el Señor no trabaja en nuestras casas, si el Señor no trabaja en nuestras familias, si el Señor no trabaja con nuestros hijos en la crianza, si el Señor no está edificando nuestra vida en nuestras finanzas, si el Señor no está edificando, entonces lo que hagamos, dice, es en vano. Él está edificando nuestras vidas. Por lo tanto, cada proyecto que el Padre ha determinado hacer aquí en la tierra tiene un diseño, tiene una asignación, tiene, cierto, un sentido de poder transmitir, cierto, su presencia y su ADN. Por eso Él tiene que estar edificando nuestras vidas. Por lo tanto, Dios ha diseñado para cada hombre y para cada mujer. Dios te ha dado un desafío, Dios te ha dado una asignación y Dios te ha dado, cierto, que tú seas edificado. Cuando tú eres llamado a servir a Dios, tú eres desafiado. Cuando tú eres llamado a poder servir a Dios con lo que Él te ha entregado, con lo que Él te ha dado, entonces Dios te da una asignación, te da un propósito, te da un para qué. Pero todo lo que hagamos tiene que ser construido.
Y cuando nos metemos en la mente de Dios, cuando Él es un arquitecto, porque Él es el creador de todas las cosas, de todo lo creado, entonces tú tienes que saber que la mente de Dios es una mente de un arquitecto que va a construir lo mejor. Él va a construir lo mejor. Y Él va a construir con los mejores materiales. Y Él va a construir en la roca. Y Él no va a construir en la arena. Él va a construir para que esa estructura sea casa de Dios y puerta del cielo. Toda obra de Dios se convierte en una casa de Dios y en una puerta del cielo. Todo lo que Él edifica se mantiene. Todo lo que es edificado y que es fundamentado en Él no caerá, no será derrumbado, no será derribado. Yo declaro que nuestras vidas, como casa espiritual que somos, no vamos a caer, no vamos a tropezar, porque Él está con nosotros y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Si tú lo crees, vamos a darle ese aplauso ahí en tu casa. Si tú lo crees, dale gracias al Señor, porque Él está edificando. Todos hemos sido llamados para ser parte de la obra de Dios. Tu familia ha sido llamada para ser parte de la obra de Dios. Tus generaciones han sido llamadas para ser parte de la obra de Dios. Por lo tanto, tenemos que saber que el Señor está edificando día a día nuestras vidas. Estar en la casa del Señor, ¿cierto? Nos dice el salmista que mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Pero el mismo salmista decía también que él habitaba, escuche, que él habitaba, no visitaba, que él habitaba en las alabanzas de su pueblo. Cuando el Señor está habitando, es porque hay una casa, un lugar donde Él quiere reposar. Cuando le edificamos casa al Señor, cuando le edificamos un lugar para que Él se manifieste, cuando le edificas un lugar, ¿cierto?, para que puedas orar y adorar en el lugar que tú le consagras a Él, entonces Él no te viene a visitar, sino que Él viene a habitar, porque todo lo que es edificado por Dios será habitado por Dios. Todo lo que Él edifica será habitado por Él. Y David tenía este sentido, cierto, que él ya no quería visitación. El hombre, conforme a su corazón, quería edificar casa para Dios. Y el hombre quería, cierto, tener lo más importante, no el poder, sino que la presencia. Hay gente que se esmera por tener un edificio, hay gente que se esmera en lo natural para poder, cierto, tener poder o tener una influencia. Pero cuando edificamos casa de Dios, usted tiene que saber que lo primero que necesitamos es presencia. Si el Señor no edifica tu casa y no está la presencia de Dios, tú puedes tener una casa con todo lo que tú tengas, con todo lo que Dios te quiere dar, pero si no está la presencia, no sirve de nada. Y ahí es donde la palabra dice que nuestra edificación es en vana. Por lo tanto, ser edificados en esta serie. ¿Y por qué me emociono cada vez que comenzamos con una serie? Porque es como tomar, no sé, esa cinta que pone a alguien, quizás un esposo que pone una cinta en la puerta, ¿cierto? Y viene su esposa y es una cinta grande. Tú dices, wow, cuando la mujer llega a la casa y hay una cinta y empieza a tocar la cinta, entonces ella sabe que dentro de esa casa hay algo muy grande, hay algo poderoso, hay algo muy grande. Cada vez que el Señor nos coloca una palabra, nos da una serie como esta de ser edificados, hay cosas que se provocan en mi corazón como apóstol de esta casa, como pastor de esta casa. Porque si algo nosotros precisamos, si algo nosotros necesitamos, es ser edificado, edificar la casa para que haya presencia, para que la presencia de Dios esté, para que Él no venga de vez en cuando, para que Él no quiera solamente pasar de vez en cuando y visitarnos, sino que Él quiera estar aquí, estar aquí. Por lo tanto, tu edificación es muy importante. Tu
casa necesita ser edificada. Y el edificar, tú tienes que saber que es un proceso. Requiere de una visión de Dios. Requiere de una planificación de Dios. Requiere que podamos invertir tiempo, que podamos invertir todo lo que somos. Tú no puedes, escucha bien, tú no puedes pretender que Dios haga una obra en tu vida si tú no inviertes lo que tienes que invertir. Necesitamos invertir nuestra disposición, nuestra disponibilidad. Necesitamos invertir nuestros recursos. Necesitamos invertir todo lo que Él requiera para que otros puedan verle a Él. Toda casa será edificada con un propósito y un diseño. Para poder edificar efectivamente, lo primero que debemos de tener es que haya una visión de Dios para que podamos alcanzar gente aquí en la tierra, para que las personas puedan tener un encuentro con Dios. Esa casa se tiene que convertir en una casa de Dios para que la gente reciba milagros de Dios. Esa casa tiene que ser una casa de fe, tiene que ser una casa donde pueda estar la presencia de Dios. Por eso ser edificados que va a costar todo. Todo llamado necesita ser edificado. Toda visión necesita ser edificada. Cada matrimonio necesita tener un fundamento. Una familia necesita ser edificada. Y cuando el Señor le dice a sus discípulos y le está revelando el misterio guardado por siglos, el Señor siempre se movió, cierto, por medio de planes, propósitos, pero Dios tenía que manifestar al Hijo. Él en los postreros días iba a manifestar al Hijo y también iba a manifestar su novia, la iglesia. Y Él le dice, el Señor le dice: yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Wow, esa palabra, yo voy a edificar mi amada, yo le voy a poner fundamento, yo la voy a edificar. Si una de las cosas que tú tienes que saber es que el Padre te está edificando en su palabra, el Padre te está dando preceptos, te está dando promesas, y esa palabra empieza a edificar y comienza tu proceso. Porque toda edificación necesitará procesos. Una casa necesita de un fundamento, de un sobrecimiento, necesita de pilares, necesita de estructura, necesita cierto de paredes, necesita de vigas, necesita todo. ¿Para qué? Para que cuando ya esa obra esté casi acabada, se le pueda poner una cubierta y se le pueda poner una cobertura. Cuando Dios te llama a su casa, te pone fundamento. Cuando Dios te llama a su casa, en su iglesia, tú vas a encontrar pilares firmes en la palabra. Cuando Él te llama en su casa, entonces Él te va a poner estructura. Vas a ser una persona con carácter, vas a ser una persona con visión, vas a tener una cobertura de su presencia. ¿Por qué? Porque somos casa de Dios. Porque tú te conviertes en la casa de Dios. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, nos convertimos en su casa. Por lo tanto, Dios está interesado en invertir donde Él esté manifestado. Él está interesado en invertir. Jesús le dijo: ¿por qué me buscan? Porque me conviene estar en los negocios del Padre. El Padre va a invertir donde esté en sus negocios. Cuando hay una iglesia que está interesada en la gente, cuando hay una iglesia que está interesada en ser luz, cuando hay una iglesia que está interesada que pase lo que pase, vamos a adorarle. Cuando el Señor te pone, cierto, en tu llamado, te va a edificar y te va a colocar en una casa para poder ser procesado. Por lo tanto, una de las cosas que aprendemos acerca de la palabra de Dios, que esa palabra va edificando en nosotros, que va sacando aquellas cosas que no nos sirven para colocar aquello que va a traer presencia. La palabra de Dios saca lo movible para colocar lo inconmovible. Por eso Jesús enseña a sus discípulos, dice: cuidado, cuando vayas a edificar, no lo hagas en la arena, porque vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán tempestades.
Y dice que aquellos que edificaron en la arena, dice que se vino abajo aquella obra. Necesitamos edificar sobre la roca. Necesitamos ser gente que va a edificar su vida. Porque cuando tú eres edificado por Dios, vamos, levántame tu mano, porque estoy soltando una palabra para algunos. Porque cuando tú eres edificado por Dios, vas a poder recién edificar a otros. Porque cuando Dios edifica tu vida, cuando Dios te llama, cuando Dios coloca algo poderoso en tu vida, vas a poder edificar las vidas de otros. Es tan interesante saber que Dios suelta su palabra. Es tan interesante que esa palabra, cierto, cumplirá, sostiene la tierra sobre la nada. Y toda palabra se va a cumplir en estos días. Toda palabra que de Dios se va a cumplir. Solamente que tienes que discernir que aquella palabra en tu vida puede tener una coma, puede tener un punto seguido. No le pongas una coma a un proceso en tu vida cuando Dios ya le puso un punto final. Hay gente que vive de procesos. Hay gente que pierde el lugar de su asignación, porque en aquel proceso que Dios te colocó y que Dios permitió hace mucho tiempo, Dios le puso un punto final y tú le pusiste una coma. A veces Dios nos suelta una palabra y nos pone signos de interrogación. ¿Qué haces allí? Elías, ¿qué haces en la cueva? A veces el Señor pone signos de interrogación. A veces Dios coloca signos de exclamación. David, ¿por qué te quedas en el palacio cuando es tiempo de guerra? Y David pecó por no discernir el tiempo. La palabra de Dios tiene paréntesis. La palabra de Dios abre un paréntesis en tu vida, pero tienes que cerrarlo. Cuando Dios te coloca en un proceso para edificar algo, para poder que de ese proceso tú edifiques algo más. Por lo tanto, son días de que tenemos que ver la obra que Dios está haciendo en nosotros. Podemos ver en las Escrituras que Dios llamó a hombres con asignaciones claras. Dios instruyó a Moisés para poder edificar un tabernáculo, un lugar de reuniones donde Dios se iba a manifestar. Dios le dijo: me vas a levantar, me vas a edificar, cierto, un lugar donde yo voy a hablar con mi pueblo. El Señor llamó a David y dice que en los postreros días Él quiere levantar el tabernáculo de David, porque David no lo edificó quizás como su hijo Salomón, con oro, con piedras preciosas, pero David tenía algo. La carpita de David, el tabernáculo de David, era edificado en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios en estos días nos está liberando planes, propósitos, desafíos. El Señor llama a Nehemías para poder restaurar muros, porque siempre Dios está hablando de poder edificar, de poder restaurar. Hay muros en nuestra vida que se han estado cayendo y se han caído en esta pandemia, en esta crisis global. Hay murallas que se han caído de algunas personas, de alguna familia. Personas que perdieron ser parte de una edificación, de una obra de Dios, y ya no son parte porque dejaron de ser piedras de aquella edificación. Dios llamó a Nehemías para restaurar muros. El Señor mismo dijo: yo voy a edificar mi iglesia. No dijo: la voy a cambiar, la voy a edificar. La voy a construir, le voy a poner base sólida. Cuando Dios te llama, cuando un día Dios te llamó, cuando Dios un día te miró, cuando el Señor vio tu casa, cuando vio tu familia, cuando el Señor vio tus generaciones, el Señor dijo: voy a edificar algo en él para que perdure en el tiempo. Por eso el Señor dice que Él bendice 1000 generaciones. Cuando Dios te llama, vas a tener que ponerle fundamento, vas a tener que ponerle pilares a esa visión, al llamado generacional. Escucha bien, muchas veces hay tanta emoción, pero no hay una edificación en ti. Por eso el Señor en estos días nos está revelando, porque la pregunta es: ¿estás dejando que Él te edifique? ¿Estás dejando que Dios te diga lo que Él está haciendo? Porque cuando llegamos a ciertos tiempos y etapas de nuestra vida, tú tienes que saber que tus pruebas y errores ya tienen que ser menos costosas,
Porque tu prueba y error a los 15 años va a tener un significado en tu vida. Pero tu prueba de error a los 25 ya tiene otra consecuencia. Y tu prueba de error a los 30, 35, 50, 60 tiene otra consecuencia. Porque no puedes cometer los mismos errores. Porque el Padre ha estado edificando algo en ti. Porque el Padre ha estado edificando algo en nosotros. No podemos ser los mismos. No podemos decir, que este es mi carácter y todos me tienen que querer. No. Dios está edificando algo nuevo en nosotros. Somos llamados a ser edificados. La palabra en Judas 1:20 dice: ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando por el Espíritu Santo. Ustedes, queridos, manténganse en el amor de Dios, edifíquense sobre la base de la santísima fe y oren en el Espíritu. Ahí el Señor dice y los ministerios, como dice en Efesios capítulo 4, dice que están establecidos para poder ser edificados en amor. Somos edificados en su amor. Somos llamados a edificar su iglesia. En 1 Corintios capítulo 14 verso 12 dice: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto: tú que quieres todos estos dones más llamativos, busca aquellos dones que puedan, cierto, ser abundantes en ti, para que todos puedan edificar la iglesia. Wow. El plan de Dios, el propósito de Dios es que Él edifique todas las áreas de tu vida. Somos llamados para poder edificarnos los unos a los otros. En Efesios 4:29 el apóstol dice: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Evita tus palabrerías, evita decir tonteras, evita murmurar, evita hablar mal del uno del otro, evita hablar mal de tus autoridades espirituales, evita hablar mal, cierto, de tu familia, de tus hijos, evita hablar mal de cualquier persona, porque el Señor dice que toda palabra que salga de nuestra boca sea para edificar. Por eso hay matrimonios que no es lo mismo, y no es porque el amor se haya ido, es porque las palabras que estás liberando y las palabras que estás soltando no son para edificar. No son para edificar la base matrimonial. Porque lo que estás declarando sobre tu hijo no es lo correcto. Por lo tanto, quiero que vayas conmigo, porque toda visión de Dios necesita ser edificada. Nosotros tenemos que saber que cuando el Señor nos llamó para poder que nosotros seamos templo. Dice la palabra que todo aquel que tiene el Espíritu Santo se convierte en templo de Dios, casa de Dios. Él está habitando dentro de nosotros. Nosotros somos los portadores de su gloria. Nosotros somos los portadores del Hijo. Nosotros somos lo que el Señor está edificando en nuestra vida. Por lo tanto, para ser edificado, vamos, declare conmigo, levántame tu mano. Para ser edificado, una vez más, para ser edificado, necesito ser procesado. Para ser edificado, necesito ser procesado. Quiero que vayas conmigo. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7. Primera de Reyes 6, verso 7. El Señor nos da una revelación de la importancia cuando estaban edificando el templo de Salomón. Y el Señor da tareas especiales, y el Señor da tareas a hombres para poder labrar ciertas piedras preciosas. Pero había dentro de esta edificación, donde nosotros podemos ver después que el Señor le dice a David: tú no me vas a edificar casa porque tus manos han derramado mucha sangre y
todo lo que tú vas a edificar lo va a hacer tu hijo Salomón. David transfiere los planos generacionales de la casa de Dios a la próxima generación, Salomón. Y todos sabemos que Salomón hace un templo, pero maravilloso. Pero me llama la atención de algo. Me llama la atención de que había un lugar que no estaba en el templo, pero era importante para la edificación del templo. Había un lugar que Dios había preparado para poder labrar piedras. El apóstol Pedro dice que somos piedras vivas. Cada uno de nosotros es una piedra para poder construir la casa del Padre, la casa de Dios. Y esta palabra tocó mi vida, tocó mi corazón, porque el Señor da una orden clara de lo que hay que hacer fuera del lugar donde Él se va a manifestar. Porque a veces nos escondemos en el servicio, porque a veces nos escondemos en lo que hacemos dentro de la obra de Dios, aun cuando nosotros somos obra de Dios. Y dice, las piedras que se usaron en la construcción del templo se labrarán en las canteras. Vamos, diga conmigo, en la cantera. Las piedras que se van a usar en la construcción de Dios, dice que van a ser labradas en las canteras. ¿Dónde? En la cantera. Me llama mucho la atención que nuestra iglesia cruza con una avenida que se llama La Cantera. ¡Wow! Como pareciera ser que el Señor nos dijera: iglesia, Kairos iglesia, los he puesto en la cantera porque estoy trabajando, porque estoy labrando, porque estoy forjando, porque estoy haciendo algo que tú ni siquiera te imaginas. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labrarán en las canteras. Escuche bien, y aquí está, ¿por qué tenía que ser esto afuera? De modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. Wow. No había ruido. No había ruido de martillo. No había ruido de herramienta humana. No había ruido de hierro. Es que en la obra de Dios, Dios trabaja contigo. Dios procesa contigo para poder labrar, para poder procesar algo. Si una de las cosas que tenemos que evitar en la construcción de la casa de Dios es el ruido de nuestra alma, es el ruido de nuestro carácter, es el ruido de mis pensamientos, del yo creo, del yo pienso, de mi opinión. El Señor le da una orden en la construcción del templo de Salomón y dice: las piedras van a ser labradas en la cantera. No va a haber ruido en mi casa, no va a haber ruido de herramienta, no va a haber ruido de martillo, no va a haber ruido que pueda interferir mi encuentro que yo voy a tener con mis hijos. La pregunta es: ¿se oye un ruido de nuestras almas en el día de hoy que no nos dejan percibir la presencia de Dios? Solo cuando, escucha bien, cuando el Señor quiere que seas una piedra viva del templo, te va a labrar en la cantera, te va a labrar en los procesos. El tema es que no puedes salirte de la cantera y poder colocarte como parte de una piedra, porque no va a encajar. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando no somos labrados, cuando no somos cincelados, cuando no somos trabajados, somos piedras filosas, somos piedras que a veces a la fuerza tratamos de estar en un ministerio, podemos estar en una área, pero no nos va bien, tenemos problemas con la gente, tenemos problemas aquí. ¿Por qué? Porque todavía no eres una piedra labrada. Cuando yo escuché esto dije: Señor, wow,
No quiero ser una piedra filosa para algunos. No quiero ser una piedra que trate de estar en un lugar donde todavía no tenga la forma. Y puedo mirar hacia atrás y puedo ver que dentro de mi liderazgo, cierto, cuando obviamente era más joven, tantos errores que cometí, tantas cosas que hice, que pude dañar con tantas barbaries que uno tiene porque todavía no estabas labrado. Ellos tomaban las piedras, las comenzaban a trabajar, las comenzaban a labrar. Cuando las piedras estaban pulidas, cuando las piedras estaban trabajadas, las llevaban al lugar de adoración, donde no calzaba la fuerza, sino que era parte de un solo muro. Y Dios nos está llamando a eso. Cuando somos edificados, por eso no te salgas de la cantera. No te salgas de ese proceso aunque sea duro, pero tampoco no te puedes pasar la vida en la cantera, porque tu lugar de asignación es ser parte de la casa de Dios. No, ese proceso en la cantera no te puede dejar fuera de ser el lugar de resguardo para muchos y miles de personas. Todos nosotros somos parte de la obra de Dios. Hay piedras que se han salido antes de la cantera. Piedras que no terminaron el proceso. No terminaron el llamado de Dios. ¿Sabe con cuánta gente yo me he encontrado en estos más de 30 años en el Señor? Que según algunos tuvieron un llamado de Dios, pero nunca dejaron de ser labrados. Y se pusieron a la fuerza con un llamado. Levantaron ministerios que nunca Dios les llamó. Y afectaron vidas. Porque necesitamos ser labrados. Necesitamos ser cincelados. Y Dios tocaba mi corazón cuando Él decía: no habrá ruido en mi casa. No habrá ruido de martillo. No habrá ruido de herramienta. Aún los sacerdotes dice que tenían que usar calzoncillos de lino en las ropas del sacerdotal, en la parte, llamemos íntima del sacerdotal. Aún sus calzoncillos, su ropa interior era de lino, porque el lino no te hace transpirar, porque no es con fuerza humana. Por eso yo quiero dar gracias al Señor, porque seguimos siendo edificados, seguimos siendo trabajados como piedras vivas. Y cuando esas piedras van a ser trabajadas, van a ser usadas por Dios. Dice que David entró y después de quitarse la armadura que Saúl le quiso colocar, y aún cuando le quiso colocar una estructura que ni siquiera él había matado a un gigante, y esa estructura que se saca, esa armadura que David trata y se sujeta, pero no estaba en su medida, no estaba en su asignación, se despoja de aquella estructura humana, va al río. Y dice que David toma 5 piedras trabajadas, 5 piedras lisas, donde el río había trabajado, ¿Sabes qué? El río de Dios te trabaja. La presencia de Dios te quita las asperezas. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de cómo llegamos. No somos los mismos. No puedes ser el mismo cuando estás en el río de Dios. No puedes ser el mismo cuando tienes un llamado de la obra de Dios. Dios te pasa por la cantera. Toma el martillo, toma el cincel y va a sacar todo aquello que no es Jesús, que no es el Hijo en nosotros. El Señor toma todo, toma su palabra, toma su martillo, toma el cincel y va sacando todo aquello que no es Cristo en nosotros. Quiero orar por ti. Esta palabra ha revolucionado mi vida porque tenemos que dar otro sonido.
Porque dentro de la casa tenemos que dar otro sonido. Porque mientras esté el ruido de nuestra alma, el ruido de nuestra opinión, el ruido de que se pueden hacer las cosas así, cuando no hay un ruido, cuando hay un ruido del alma, a veces el ruido es más fuerte que la voz de Dios, que nos dice que tenemos que ser mansos, dóciles a su voz. Hoy día nadie quiere ser manso, porque creen que es menso. No es así. Manso es una persona que se deja gobernar por lo que cree y no por lo que siente. Manso es una persona que no cambia por la presión de los demás. Tiene mansedumbre, tiene templanza. No importa los ruidos que estén a tu alrededor, los ruidos de desesperación, los ruidos de crisis, los ruidos de enfermedad, los ruidos que vengan a nuestra vida. Él sigue teniendo mansedumbre. Remanso sigue teniendo paz. Mansedumbre tiene que ver, yo no pierdo nada por lo de afuera, porque lo que tengo adentro está controlando mi vida. Y para eso tenemos que edificarnos. Señor, gracias, porque sabemos que nos has llamado para poder ser casa, porque sabemos que estás edificando cada área de nuestra vida, estás edificando cada llamado, porque sabemos que estás edificando nuestros corazones, de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Y sabemos, Padre, que si no somos edificados, aún podemos perder ese llamado. Queremos ser piedras procesadas en la cantera. Queremos ser piedras procesadas en el silencio donde tú estás. Porque no queremos traer el ruido a nuestra casa. Porque no queremos traer nuestro ruido, Padre, a tu casa. Porque no queremos traer el ruido de nuestra humanidad. No queremos traer el ruido, Padre, de nuestros procesos, el ruido de nuestras heridas. Porque tú nos procesas como piedras vivas. Oh Padre, yo declaro a esta hora que tú obras en cada corazón, que tú obras en cada familia. Y te pido, Padre, que todo lo que el enemigo ha destruido sea edificado ahora. Pídele al Padre que te dé revelación de lo que tienes que volver a edificar, de lo que nadie te tiene que robar. Cuando algo es edificado es algo inamovible, algo que no lo pierdes, algo que está sólido en ti, algo que está arraigado, algo que está cimentado. Y el Señor a esta hora coloca un sentir en mi corazón que muchos han perdido de edificar confianza en Él. Muchos han perdido la confianza de su palabra, de lo que Él un día dijo que iba a hacer contigo. Y el Señor dice: vuelve a edificar, vuelve a edificar, vuelve a edificar, vuelve a edificar, vuelve a edificar. Que todo aquello que viste que se perdió, Dios lo vuelve a edificar. Porque si Él va a habitar tu casa, Él también la va a edificar. Vamos, ¿por qué no agradeces al Señor y le das gracias ahí donde estás? Hay algo que Dios está liberando hasta ahora. Hay algo que Dios está desatando. Qué hermoso es el Padre cuando Él nos habla. Quiero pedirte que sigas con nosotros. Quiero pedirte que sigas siendo un hombre y una mujer que edifique su vida, que edifique su corazón. Permite que Dios te use. Comparte esta palabra que puede bendecir a otros. Entra a nuestra página. Hay tanto que queremos compartir contigo. kairosiglesia.cl. Hay tanto que queremos entregarte. No te olvides que cuando el Señor comenzó la buena obra en ti, Él también dijo que la iba a terminar y la iba a perfeccionar. Así que recibe esta bendición, quédate con nosotros, seguimos siendo y haciendo iglesia aquí en Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos.